Si Dios es omnipotente, puede erradicar el sufrimiento. Si es omnibenevolente, desea erradicar el sufrimiento. Pero el sufrimiento existe. Por lo tanto, Dios o no puede, o no quiere, o simplemente no existe. Este antiguo triángulo lógico, conocido como el paradoja del mal, ha atormentado a la humanidad durante más de 2 milenios. Solemos lanzar esta pregunta al vacío, contemplando el cielo nocturno o de pie junto a las tumbas de nuestros seres queridos, esperando un eco silencioso o las vagas consolaciones de los clérigos. Pero ¿qué pasaría si elimináramos la emoción de la ecuación? ¿Qué si dejáramos de preguntar por qué y en su lugar preguntáramos ¿para qué? Utilizando un lenguaje que no conoce la piedad, sino solo los hechos, el lenguaje de las matemáticas, la lógica y los macrodatos. Bienvenidos al Proyecto Arquitecto. Soy su guía en este laberinto. Nos hemos propuesto hacer lo que ninguna escuela teológica se ha atrevido a realizar. Hemos cargado toda la historia humana disponible, todos los dogmas religiosos, todos los registros de catástrofes, historias clínicas y crónicas criminales en el núcleo analítico del sistema Logos 7. Este sistema no cree ni niega, calcula. Su tarea es escanear el código fuente de nuestra realidad y encontrar la respuesta a la pregunta más terrible. ¿Es el mal un fallo del sistema, un virus que corrompe la creación, o es la estructura portante sin la cual el edificio del universo se derrumbaría? Hoy abrimos el primer capítulo. Capítulo 1. Base de datos, lágrimas. Comenzamos con un inventario del dolor. Antes de comprender el significado del mal, debemos evaluar su magnitud. Debemos mirar al abismo para que Logos 7 pueda medir su profundidad. Empezamos cargando los datos del siglo XX. Ese fue el siglo en el que la humanidad perfeccionó el arte de matarse mutuamente a escala industrial. Le pedimos a Portal 7 que generara un gráfico de mortalidad por causas violentas, comenzando desde el año 1901 hasta el año 2000. El resultado, mostrado en las pantallas, se asemejaba al electrocardiograma de un gigante moribundo. Los picos se disparaban. La Primera Guerra Mundial, aproximadamente 20 millones de fallecidos. La Segunda Guerra Mundial, según diversas estimaciones, entre 70 y 85 millones de personas. Estas no son meras cifras. El sistema Logos 7 descompuso estas estadísticas. 85 millones significa que durante 6 años, cada segundo se extinguía una vida en algún lugar. Cada segundo. Pero el sistema fue más allá. Cargamos en él parámetros de dolor físico, descripciones médicas de heridas por metralla, por el efecto del gas mostaza, por quemaduras de radiación en Hiroshima, por la hambruna en Leningrado sitiada. El algoritmo analizó datos neurobiológicos sobre cómo reacciona el cerebro humano a la tortura, a la pérdida de un hijo, a la espera de la ejecución. Le pedimos que tradujera el volumen total del sufrimiento humano en el siglo XX a unidades convencionales de tensión neuronal. La respuesta del sistema fue impactante. Si pudiéramos convertir los impulsos eléctricos generados por los sistemas nerviosos de las personas durante ese siglo en energía eléctrica, sería suficiente para iluminar una metrópolis del tamaño de Nueva York durante 50 años. Vivimos literalmente en una realidad impregnada de la energía del sufrimiento. Sin embargo, la guerra es un mal infligido por los humanos. Los escépticos dirán, es el precio de la libre voluntad. Es nuestra culpa, no la de Dios. Bien, aceptamos este argumento e introdujimos un nuevo filtro en Logos 7. Le pedimos al sistema que excluyera todo el sufrimiento causado por el hombre, que eliminara guerras, genocidios, asesinatos, actos terroristas, que dejara solo lo que los teólogos llaman el mal natural, aquello de lo que es exclusivamente responsable el Creador, si es que existe, enfermedades, tsunamis, terremotos, patologías congénitas. Nos transportamos a mediados del siglo XIV, la peste negra, la plaga.
cargamos en el sistema datos sobre la propagación de Yersinia pestis. Yersinia pestis, una bacteria sin conciencia que aniquiló, según diversas estimaciones, entre el 30 y el 60% de la población europea. Le pedimos a Logos 7 que modelara la experiencia de un hombre medieval. Imagina un mundo donde cada segunda persona que conoces muere agonizando, cubierta de bubones negros. Las oraciones no ayudaban. Los templos estaban abarrotados de cadáveres de sacerdotes, al igual que las casas de los pecadores. El sistema identificó aquí una fría regularidad. La bacteria actuó con la eficacia de un arma biológica perfecta. Si Dios creó esta bacteria, ¿a qué fin sirvió? Logos 7 señaló impasible: desde un punto de vista biológico, la peste es un organismo tan perfecto como un ser humano. Tiende a reproducirse. El conflicto de intereses entre dos formas de vida provocó una hecatombe. Continuamos. 1 de noviembre de 1755. Lisboa. Día de Todos los Santos. En este día ocurrió un evento que sacudió la fe de toda Europa y dio origen al ateísmo moderno. El gran terremoto de Lisboa. A las 9:40 de la mañana, cuando los templos estaban llenos de fieles, la tierra se abrió. Murieron hasta 100.000 personas. Los que sobrevivieron bajo los escombros de las iglesias corrieron hacia el mar, donde los alcanzó un tsunami gigante, y los que no se ahogaron fueron rematados por un incendio que ardió durante 5 días. Cargamos estos datos en Logos 7. El sistema realizó un análisis de correlación entre el grado de religiosidad de la población y el epicentro de la catástrofe. La correlación fue negativa. El desastre golpeó a los más devotos en el día más sagrado. Voltaire, tras este evento, escribió su poema sobre la destrucción de Lisboa, preguntando: ¿quizás el infante, hecho pedazos en la sangre, pereció en el vientre de su madre? El sistema Logos 7 analizó la estructura de las placas tectónicas. Su conclusión fue seca y aterradora. El movimiento de las placas litosféricas es necesario para mantener el ciclo del carbono y el campo magnético de la Tierra. Sin este movimiento, el planeta se volvería inerte como Marte. Por lo tanto, la muerte de 100.000 personas en Lisboa es un efecto secundario del funcionamiento del sistema de soporte vital del planeta. ¿Suena cínico? Indudablemente, pero es la primera señal que detectó el sistema. El sufrimiento está integrado en las leyes físicas de nuestro mundo. No es un error, es parte de su funcionalidad. Descendamos al microuniverso. Le pedimos a Logos 7 que analizara el mundo salvaje. Miles de millones de años de evolución antes de la aparición del ser humano. Los teólogos a menudo hablan de la armonía de la naturaleza, del paraíso perdido. Pero el sistema, tras procesar datos de paleontología y biología, arrojó una imagen completamente diferente. La historia de la vida en la Tierra es una historia de devoración continua. Logos calculó: a lo largo de toda la existencia de la biosfera, más del 99% de todas las especies que han vivido se han extinguido. La mayoría de ellas perecieron violentamente. Depredación, parasitismo, competencia por recursos. La naturaleza es una trituradora gigante. La gacela, desgarrada viva por un león, siente el mismo dolor que un ser humano. El sistema nervioso es universal. Si el Creador diseñó este mundo, entonces estableció el principio fundamental: la vida solo puede existir a expensas de la muerte de otra vida. Introdujimos una consulta en el sistema. ¿Existe un modelo de vida biológica que excluya el sufrimiento? Logos 7 realizó millones de simulaciones. Modeló mundos donde los seres se alimentan solo de luz solar, donde no hay terminaciones nerviosas que transmitan la señal de dolor, donde no hay muerte por vejez. ¿Y saben qué descubrió el sistema? Todos estos modelos resultaron no ser viables a largo plazo. Sin dolor, el organismo desconoce el peligro y se destruye. Sin muerte,
La población agota los recursos y perece por completo. Sin competencia, la evolución se detiene y cualquier factor externo aniquila toda la biosfera. La conclusión de la primera etapa de análisis del Logos 7 suena como una sentencia a nuestra visión infantil de un abuelo bondadoso en las nubes. El sufrimiento no es un error. El sufrimiento no es una casualidad. El sufrimiento es el cimiento. El código de nuestra realidad está escrito con tinta de dolor. Le pedimos al sistema que buscara en la historia de la humanidad un período libre de sufrimiento, una edad de oro, quizás, las tribus primitivas. Logos analizó hallazgos arqueológicos, cráneos fracturados, rastros de canibalismo, esperanza de vida promedio de 25 años. Quizás la antigüedad, la esclavitud, las guerras interminables. Quizás la modernidad. Depresión, suicidios, violencia encubierta, a pesar de la comodidad. El sistema arrojó un resultado: período de sufrimiento cero no encontrado. Intervalo de tiempo igual a cero. Más aún, el sistema descubrió una perturbadora correlación. La llamamos el coeficiente de progreso. Cargamos datos sobre avances tecnológicos y reformas sociales y los superpusimos al gráfico de sufrimiento global. La correlación resultó directa y férrea. Los antibióticos aparecieron tras las muertes masivas en la Primera Guerra Mundial. La Organización de las Naciones Unidas y la Declaración de Derechos Humanos surgieron solo después de los horrores del Holocausto. La cirugía avanzó gracias a las guerras interminables que proporcionaban material de estudio. Cada paso de la humanidad en la escalera de la evolución está pagado con ríos de sangre. Logos 7 formuló una hipótesis. El sufrimiento es el principal, y posiblemente el único, impulsor del desarrollo en esta simulación. Imaginen a un niño aprendiendo a caminar. Cae, se golpea, llora. El dolor le enseña a mantener el equilibrio. Si eliminamos el dolor y la posibilidad de caer, nunca aprenderá a caminar. Ahora, escalen esto a toda la humanidad. Nosotros somos ese niño, y la historia es una sucesión infinita de caídas. Pero aquí surge la principal cuestión ética que planteamos a Logos 7. Si Dios existe y utiliza el sufrimiento como herramienta de aprendizaje, ¿justifica el fin los medios? Dostoyevsky, en Los hermanos Karamazov, a través de la boca de Iván, preguntó: ¿vale la pena la armonía mundial por una sola lágrima de un niño torturado? Traducimos esta pregunta al lenguaje de los algoritmos. Le pedimos al sistema que sopesara en un platillo todos los logros de la civilización: arte, ciencia, amor, misericordia. Y en el otro platillo, esa base de datos de lágrimas, todos los gritos de las víctimas, toda la agonía de los moribundos, toda la desesperación de las madres. El sistema procesó esta solicitud durante mucho tiempo. Sus procesadores trabajaron al límite, comparando lo incomparable, y arrojó un error: datos insuficientes para calcular el valor final. ¿Por qué? Porque intentamos evaluar una ecuación estando dentro de ella. Vemos el proceso, pero no vemos el final. Juzgamos una operación quirúrgica por la cantidad de sangre y carne cortada, sin saber que esta operación salva una vida. Solo vemos la incisión. Pero Logos 7 nos señaló un detalle importante que a menudo pasamos por alto: la distribución del sufrimiento. Parece caótica. ¿Por qué muere una persona buena y un dictador vive hasta los 90 años? ¿Por qué un tsunami arrasa una aldea pobre y no la villa de los corruptos? Estamos acostumbrados a buscar justicia aquí y ahora. Queremos que el mundo funcione según el principio de una máquina expendedora. Insertas una moneda de bondad, obtienes una chocolatina de felicidad. Pero el sistema demuestra que el universo funciona de manera diferente. El caos, la distribución del sufrimiento, también es parte del código. Cargamos en el sistema los conceptos de karma y providencia divina. El sistema intentó encontrar conexiones causales directas entre el carácter moral de una persona
y la cantidad de sufrimiento que le tocaba en una sola vida terrenal. La respuesta del sistema fue categórica. No hay dependencia estadística directa. Los justos sufren con la misma frecuencia que los pecadores, a veces incluso más. Esto destruye la simple lógica religiosa. ¿Te va mal porque has pecado? No. El libro de Job, que analizaremos en el 5º capítulo, lo dice explícitamente. El sufrimiento no es siempre castigo. Entonces, ¿qué es? Nos acercamos al final del primer capítulo de nuestra investigación. La base de datos de lágrimas está desbordada. Hemos establecido un hecho. Nuestro mundo es un mecanismo que genera dolor a escala industrial. No es una casualidad, es una configuración de fábrica. Biología, geología, sociología. Todo funciona con el combustible del conflicto y la destrucción. La versión oficial de un Dios omnibenevolente, en su comprensión infantil y primitiva, se desmorona bajo la presión de estos terabytes de dolor. Si existe un creador, no es el mago bondadoso que queremos que sea. Es un cirujano. Es un herrero que arroja el metal al fuego y lo golpea con un martillo. O es un programador que ha creado una simulación complejísima con código abierto, donde la posibilidad del mal es una condición necesaria para compilar el programa. Logos 7 resume el primer capítulo. Objeto de estudio, la Tierra, clasificada como un entorno con parámetros agresivos, destinado a la exposición al estrés de los sujetos de conciencia. No estamos en el paraíso, no estamos de vacaciones, estamos en una zona de combate, donde el enemigo no es solo las circunstancias externas, sino la propia entropía del universo. Pero, ¿por qué? ¿Para qué crear un mundo donde el dolor es la norma y la felicidad es solo un breve respiro? Para responder a esta pregunta, debemos comprender la naturaleza de quienes habitan este mundo, nosotros mismos. Debemos desglosar un concepto que nos hace humanos y al mismo tiempo monstruos: la libre voluntad. En el próximo capítulo, cargaremos en Logos 7 la paradoja de la libertad. Pediremos al sistema que cree un mundo ideal, desprovisto de la posibilidad de cometer mal. Veremos cómo este paraíso estéril se convierte en el campo de concentración más espantoso que se pueda imaginar. Demostraremos matemáticamente por qué Dios no pudo crear robots programados solo para el bien, y por qué la posibilidad de convertirse en Hitler es el precio inevitable de la posibilidad de convertirse en San Francisco. Permanezcan con nosotros. La carga de datos para el segundo capítulo ya ha comenzado. La verdad está en algún lugar ahí fuera y puede ser más aterradora de lo que pensaban, pero más grandiosa de lo que podían soñar. Nos detuvimos al borde del abismo. En el primer capítulo, el sistema Logos 7 demostró fríamente que el sufrimiento no es un error accidental en el código de la creación, sino su cimiento. La historia de la humanidad está escrita con sangre. La biología se construye sobre la devoración y la física sobre la destrucción. Pero si aceptamos la hipótesis de la existencia de un creador, o como lo llamamos en nuestra investigación, el arquitecto, surge una pregunta inevitable. ¿Quién apretó el gatillo? Los escépticos y ateos a menudo utilizan un argumento que parece inexpugnable. Si Dios no puede prevenir el mal, no es omnipotente. Si no quiere prevenirlo, es malvado. Pero este argumento ignora una tercera variable, una variable que cambia toda la ecuación. Esa variable somos nosotros. Bienvenidos al segundo capítulo de nuestra investigación. Capítulo 2. La paradoja de la libertad. Cargamos en el núcleo analítico de Logos 7 el concepto de libre albedrío. Para una máquina, es una tarea compleja. La inteligencia artificial funciona con algoritmos deterministas. Los datos de entrada determinan los datos de salida. Pero el libre albedrío es la capacidad de un sujeto de tomar una decisión que no está dictada ni por la biología, ni por las circunstancias, ni por la lógica. Es la capacidad de ir en contra de su propio programa. Planteamos al sistema la tarea de modelar una realidad en la que la existencia del mal sea imposible.
Le pedimos a Logos 7 que reescribiera la historia de la humanidad, eliminando de ella la posibilidad de causar daño a otro ser. Queríamos ver este mundo ideal, un paraíso en la Tierra, la utopía soñada por filósofos desde Platón hasta Marx. El sistema inició la simulación, Mundo sin mal, versión 1. En este modelo, el arquitecto interviene en la realidad física cada vez que un ser humano intenta cometer violencia. Imaginen, un asesino levanta un cuchillo sobre su víctima, pero en el momento en que sus músculos se tensan para golpear, la hoja del cuchillo se convierte en goma blanda, o la mano del asesino se paraliza, o la bala disparada del cañón se disuelve en el aire. Logos 7 analizó las consecuencias de tal mundo. El resultado resultó catastrófico para la propia estructura de la realidad. Si las leyes físicas cambian dependiendo de la intención moral de una persona, entonces la ciencia se vuelve imposible. El fuego debe quemar para calentar, pero no debe quemar si se usa para torturar. El agua debe contener un barco, pero debe apartarse si alguien se está ahogando. En tal mundo, no hay relaciones de causa y efecto. Es un mundo de caos, donde nadie puede aprender nada, porque las acciones no tienen consecuencias. Pero lo principal que descubrió el sistema es que, en esta versión de la simulación, el mal no desapareció. El asesino, cuyo cuchillo se convirtió en flor, no se volvió bueno. Siguió siendo un asesino en su corazón. Su intención era malvada. Simplemente no le permitieron realizarla. Es un maníaco con camisa de fuerza. El mundo se volvió seguro, pero la humanidad no mejoró. Simplemente se volvió impotente. Entonces complicamos la tarea. Le pedimos a Logos 7 que iniciara la simulación. Mundo sin mal, versión 2. En esta versión, el arquitecto interviene no en la física, sino en la psique. Elimina la posibilidad misma de querer cometer mal. Es una intervención neuroquirúrgica a nivel del alma. Reprogramamos el cerebro humano para que al pensar en violencia, mentira o traición, se active un bloqueo mental. El sistema generó este mundo. Vimos un planeta habitado por 7.000 millones de seres. Siempre sonreían. Nunca discutían. Se ayudaban mutuamente cada segundo. Estadística de crímenes, 0. Estadística de guerras, 0. Aparentemente habíamos alcanzado el objetivo. Habíamos creado una sociedad perfecta. Pero entonces, Logos 7 realizó una prueba de la existencia de conceptos como amor, coraje, misericordia y honestidad. Y aquí nos esperaba una conmoción. El sistema arrojó un resultado. El valor de estos parámetros no está definido. Error de división por 0. Analicemos por qué. ¿Qué es el coraje? Es la superación del miedo. Si en el mundo no hay peligro y no hay posibilidad de mal, el miedo es imposible. Por lo tanto, el coraje desaparece como concepto. ¿Qué es la honestidad? Es la elección de decir la verdad cuando es más ventajoso mentir. Si estás programado para decir solo la verdad, no eres honesto. Eres simplemente una oficina de información. ¿Qué es la misericordia? Es el rechazo a la venganza cuando se tiene el derecho y la posibilidad de vengarse. Si no puedes vengarte física o mentalmente, tu perdón no vale nada. No es una virtud, es la ausencia de una opción. Y lo más terrible, el amor. Le pedimos al sistema que analizara las relaciones en este mundo ideal. Las personas se decían, te amo. Se cuidaban mutuamente, eran fieles. Pero Logos 7 lo calificó no como un sentimiento, sino como un guión. Imagina que creas una esposa robot o un esposo robot. Programas en el código, ama al propietario, nunca seas infiel, admíralo siempre. Este robot te trae café todas las mañanas y te dice que eres el mejor. ¿Es agradable? Quizás las primeras 2 semanas, pero luego te darás cuenta de que este robot no puede no amarte. No tiene opción. Su amor no es un acto de voluntad libre. Es la ejecución de un algoritmo.
Para él, tú no eres un objeto de pasión, sino una línea de código. El amor verdadero solo es posible cuando existe la posibilidad real y tangible de traición, cuando una persona puede irse, puede dejar de amar, puede golpear, pero elige quedarse, abrazar y apoyar. El valor, sí, se determina por la posibilidad de decir no. Si ataste a alguien a un radiador en un sótano, no huirá, pero tampoco se quedará contigo por amor. El sistema Logos 7 llegó a una conclusión paradójica, pero matemáticamente probada. Es imposible crear un ser moral sin la posibilidad de comportamiento inmoral. El potencial del bien siempre es igual al potencial del mal. Esta es la ley de conservación de la energía moral. Si quieres crear un ser capaz de la santidad más elevada, debes darle las herramientas para el pecado más grande. No puedes eliminar la parte inferior del espectro sin destruir la superior. La escala es una. Miramos el gráfico que construyó el sistema. En un eje, la libre voluntad. En el otro, la posibilidad del mal. La línea iba estrictamente en un ángulo de 45 grados. Cuanta más libertad, más mal. Dios, al crear al hombre a su imagen y semejanza, nos legó el don más peligroso del universo, la soberanía de la persona. Se retiró. Los cabalistas lo llaman Tzimtzum, la contracción de Dios para dar espacio al mundo. Nos permitió ser los autores de nuestras acciones. En este momento, Logos 7 analizó las tiranías conocidas del siglo XX. La Alemania nazi, la Kampuchea de Pol Pot, los campos de Stalin. ¿Qué unía a estos regímenes? El intento de construir un paraíso en la tierra mediante la restricción de la libertad. Intentaron crear un nuevo hombre, obligando a la gente a ser feliz. Y cada vez que alguien intentaba quitar la libre voluntad en aras del bien común, resultaba en un infierno. Si incluso los humanos con poder limitado convertían el mundo en un campo de concentración, intentando erradicar el disenso, ¿qué haría un Dios omnipotente si decidiera quitarnos la libertad de pecar? Sería un gulag cósmico con alimentación perfecta y amor forzado al jefe del campo. Pero vayamos más profundo. Preguntamos al sistema, si la libre voluntad es tan importante, ¿por qué su precio es tan alto? ¿Por qué el holocausto? ¿Por qué la oncología infantil? La segunda pregunta la abordaremos en capítulos posteriores. ¿Pero qué hay del mal moral? Logos 7 utilizó la teoría de la probabilidad. Si tienes miles de millones de agentes libres y cada uno tiene la opción entre el bien y el mal, ¿cuál es la probabilidad de que, durante miles de años de historia, nadie y nunca elija el mal? La probabilidad es cero. Esta es la ley de los grandes números. Si el mal es una posibilidad, entonces es inevitable. Tan pronto como le das a un niño fósforos, libertad, un incendio se convierte solo en cuestión de tiempo. ¿Significa eso que Dios es un pirómano? No. El sistema propone otra metáfora. Dios es un padre que decidió tener hijos, no comprar muñecas. Una muñeca nunca romperá un jarrón. Una muñeca nunca pintará sobre las paredes. Una muñeca nunca te gritará y cerrará la puerta de golpe. Una muñeca es segura, pero una muñeca nunca te abrazará sinceramente. Una muñeca nunca pintará un cuadro para ti. Una muñeca está muerta. Un niño es un riesgo. Un niño puede convertirse en un criminal. Un niño puede romperte el corazón, pero solo un niño puede convertirse en una persona. Portal 7 ha formulado una ecuación. El riesgo de sufrir es el precio de la posibilidad de la existencia del amor. Es la moneda de nuestra universidad. Pagamos con dolor para no ser biorobots. El famoso romance de Anthony Burgess, La naranja mecánica. El personaje principal, Alex, es un monstruo. Viola, mata, disfruta de la violencia. El Estado lo atrapa y lo somete a terapia experimental. Le muestran escenas de violencia bajo la influencia de medicamentos que provocan náuseas. Como resultado, físicamente no puede cometer el mal. Cada vez que quiere golpear a alguien, vomita.
se convierte en un ciudadano modelo. Un sacerdote en el libro dice una frase clave que Logos ha destacado como un axioma. ¿Qué es un hombre sin libre albedrío? No más que una naranja mecánica. Una persona privada de la capacidad de elegir el mal deja de ser una persona. Se convierte en un mecanismo orgánico. El sistema planteó la pregunta, ¿qué es peor? ¿Un mundo en el que existe la violencia pero también hay personas libres? ¿O un mundo sin violencia habitado por naranjas mecánicas? Desde la perspectiva de la minimización del dolor, el segundo mundo es mejor, pero desde la perspectiva del significado, el segundo mundo es igual a cero. Está vacío, no hay sujetos en él, nadie vive allí. Por lo tanto, llegamos a una conclusión alarmante. El mal es la sombra de la libertad. No puedes quitar la sombra sin apagar la luz. También hemos analizado datos de neurobiología. El cerebro solo aprende por contrastes. Para entender qué es la luz, hay que saber qué es la oscuridad. Para apreciar el calor, hay que conocer el frío. El sistema ha modelado una conciencia que nunca se ha enfrentado a la resistencia, al rechazo, a la voluntad ajena y malvada. Esta conciencia resultó ser infantil, subdesarrollada, similar a la conciencia de una ameba. La lucha contra el mal externo o interno es lo que da forma a la estructura de nuestra personalidad. Nos definimos por aquello a lo que nos oponemos. Portal 7 se fijó en otro aspecto. Si Dios destruyera instantáneamente todo el mal, también destruiría el proceso de redención. Imagina al apóstol Pablo, que antes de su conversión era Saulo, un perseguidor de cristianos que aprobaba el asesinato. Si Dios hubiera detenido a Saulo en el momento de su primer mal pensamiento, si lo hubiera matado o convertido en un vegetal, el mundo nunca habría tenido al apóstol Pablo. El mayor predicador del amor surgió del mayor pecador. El libre albedrío implica tiempo, tiempo para cometer un error, reconocerlo y cambiar. Si el sistema de retribución instantánea se activara al máximo, la humanidad desaparecería en una fracción de segundo. ¿Quién de nosotros no ha tenido un mal pensamiento? ¿Quién no ha mentido nunca? En un mundo de justicia absoluta, sin demora, todos estaríamos muertos antes de la mayoría de edad. El sistema mostró en pantalla el resumen final del segundo capítulo. El libre albedrío es una vulnerabilidad crítica del sistema desde el punto de vista de la seguridad, pero la única condición para la generación de significado. La existencia del mal es un efecto secundario de esta función. Desactivar la posibilidad del mal conduce al colapso del sistema de la humanidad. Así, hemos descubierto que el mal moral es el precio de nuestra libertad. No somos robots y por eso podemos matar. Pero esto solo explica el mal cometido por los humanos. Hitler, Chikatilo, terroristas, son el resultado de un libre albedrío pervertido. Pero, ¿qué pasa con lo que no depende de nuestra elección? El libre albedrío no explica los terremotos. El libre albedrío no explica por qué un virus mata a un bebé. El libre albedrío no explica por qué un antílope siente dolor cuando un leopardo se la come. La antílope no pecó. El bebé no tomó una decisión moral. Aquí el argumento de la libertad deja de funcionar. Volvemos a chocar contra un muro. Si el mal moral se puede justificar por la necesidad de libertad, entonces, ¿con qué se justifica el sufrimiento físico? ¿Para qué se necesita el dolor como proceso fisiológico? ¿Por qué el sistema nervioso está diseñado de tal manera que puede generar agonía que enloquece a la gente? Debemos descender un nivel más, de la psicología a la biología, del alma al cuerpo. En el próximo capítulo, le pediremos a Portal 7 que analice el propio concepto de dolor. Miraremos dentro de nuestras células. Preguntaremos si la evolución podría haber tomado un camino diferente. ¿Podemos existir en cuerpos biológicos pero sin tormento? La respuesta del sistema será inesperada. Resulta que el dolor no es un castigo. El dolor es información, y aquellos que no escuchan esta información no sobreviven. Prepárense.
El tercer capítulo cambiará su forma de entender lo que siente cuando se golpea el dedo meñique con la pata de una silla. La carga de datos de la biología variable comienza. En el capítulo anterior, analizamos la paradoja del libre albedrío. Descubrimos que el mal moral es una reacción secundaria inevitable en la creación de personalidades libres. Es imposible dar a una persona el derecho a elegir y garantizar que elegirá el bien. Pero este argumento solo funciona en el ámbito de las relaciones humanas. Explica los campos de concentración, las traiciones y las guerras. Sin embargo, el libre albedrío es impotente para explicar por qué un recién nacido, que aún no ha tenido tiempo de tomar una sola decisión, se retuerce de dolor debido a un error genético. El libre albedrío no explica por qué una corza siente cómo los colmillos de un lobo le desgarran la carne. El libre albedrío no explica los tsunamis, los virus y los tumores cancerosos. Aquí entramos en el territorio del mal natural. Y aquí los teólogos suelen callar, murmurando algo sobre la naturaleza caída del mundo. Pero no nos conformamos con murmullos. Exigimos hechos, exigimos lógica. Por eso pasamos a la tercera etapa de la investigación. Capítulo 3. Biología variable. Cargamos en Portal 7 el mapa completo del sistema nervioso humano y de todos los mamíferos superiores. Le pedimos al sistema que analizara el fenómeno del dolor no como un concepto filosófico, sino como un proceso bioquímico. ¿Qué es el dolor? En los monitores comenzaron a correr líneas de código. Desde el punto de vista de la fisiología, el dolor es solo un impulso eléctrico, una señal que va de los nociceptores, receptores especiales, a la médula espinal y luego al cerebro. Es información, la misma información que el sonido de una voz, el sabor de una manzana o la vista de un atardecer. Pero, ¿por qué esta información se percibe tan insoportablemente? ¿Por qué la evolución o el creador calibraron esta señal a una frecuencia tan extrema? Le pedimos a Log7 que realizara un experimento. Introdujimos el comando para desactivar el síndrome de dolor, dejar la sensibilidad táctil, pero eliminar la coloración emocional negativa. Queríamos crear un modelo de una persona que sintiera el tacto del fuego, entendiera que está caliente, pero no experimentara tormento. El sistema inició la simulación. Humano insensible. Observamos a los sujetos virtuales. Los resultados nos conmocionaron después de solo unos minutos de tiempo de simulación. En el mundo real existe una enfermedad genética extremadamente rara, la insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Las personas con este diagnóstico no sienten dolor en absoluto. Parece un don, un sueño. Log7 analizó los historiales médicos de pacientes reales con este diagnóstico. La esperanza de vida media es inferior a 25 años. ¿Por qué? Porque se muerden la lengua mientras duermen. Se rompen los huesos y siguen caminando con las piernas rotas, convirtiendo los tejidos en una masa. Sufren quemaduras de tercer grado simplemente al apoyarse en un radiador y no darse cuenta. Se quedan ciegos porque no parpadean lo suficientemente a menudo cuando el ojo se seca, ya que la sequedad no les causa molestias. El dolor no es un enemigo. El dolor es el único guardián del mundo que nunca duerme. Es una alarma. Imagina que has construido la casa más cara y compleja del mundo, tu cuerpo. La has llenado de equipos únicos, un corazón que late sin parar durante 80 años, un cerebro capaz de albergar toda la información de Internet. ¿Dejarías realmente esta casa sin protección? El dolor grita, «Detente, tu integridad está violada. Sin este grito, nos destruiríamos en unos pocos días». El sistema LOGA7 emitió una fórmula. La supervivencia de un organismo biológico es directamente proporcional a su capacidad de sentir sufrimiento. Pero fuimos más allá. Le preguntamos al sistema, ¿no se podría haber hecho la alarma más humana? ¿Para qué se necesita la agonía? ¿Por qué no simplemente mostrar una inscripción roja ante los ojos? Atención, daño.
o enviar una señal vibratoria agradable. ¿Para qué la tortura? Log 7 simuló esta situación. Reemplazamos el dolor agudo por una notificación educada. El sujeto se acerca al fuego. Su mano comienza a quemarse. En su conciencia aparece una señal suave. Quita la mano, es perjudicial. Pero en este momento, el sujeto tiene mucha hambre y en el fuego se está asando carne. O el sujeto está salvando a su hijo, o el sujeto simplemente está distraído. El análisis mostró que si la señal de peligro puede ser ignorada, el cerebro la ignorará en aras de obtener placer o lograr un objetivo. Para salvar la vida, la señal debe ser imperativa, debe ser insoportable, debe anular todas las demás señales: hambre, reproducción, interés. El dolor es un dictador que toma el control de la conciencia para salvar al portador de la conciencia de la muerte. El Creador, si existe, diseñó nuestro sistema nervioso de tal manera que no podemos negociar con el daño. Hizo que el dolor fuera más fuerte que nuestra voluntad. Es un acto de violencia, sí. Pero Log 7 lo clasifica como un acto de misericordia forzada. Miren la lepra. Durante mucho tiempo, se creyó que la lepra era una enfermedad en la que la carne se pudría y se caía por sí sola. Cargamos en el sistema las investigaciones del Dr. Paul Brand, que dedicó su vida al estudio de la lepra en la India. El sistema descubrió un hecho sorprendente. La lepra no causa putrefacción. La bacteria de la lepra simplemente destruye las terminaciones nerviosas. La persona deja de sentir dolor. ¿Y qué sucede después? Las ratas muerden los dedos de los enfermos mientras duermen porque estos no retiran la mano. Los enfermos toman carbones calientes con las manos desnudas. Caminan con zapatos apretados hasta que el hueso atraviesa la carne. La persona se destruye a sí misma porque ha perdido el don del dolor. El Dr. Brand, siendo un cristiano creyente, después de décadas de trabajo, dijo una frase que incorporamos a la base de datos del sistema. Agradezco a Dios por el dolor. No puedo imaginar un infierno peor que un mundo insensible. Pero aumentemos la apuesta. Si el dolor protege el cuerpo, ¿qué protege el alma? Le pedimos a Logus 7 que analizara la evolución de la conciencia. Retrocedimos 500 millones de años. La explosión cámbrica. El momento en que la vida comenzó a complejizarse rápidamente. Hasta este momento, las criaturas eran primitivas. No tenían un sistema nervioso complejo. Pero entonces apareció el depredador y apareció la presa. Una carrera armamentista. Para sobrevivir, había que volverse más rápido, más astuto, más sensible. Portal 7 construyó un gráfico del crecimiento del volumen cerebral en función del número de amenazas ambientales. El gráfico subió bruscamente. Un ser que no experimenta estrés no se desarrolla. La ameba es inmortal si no se la mata, simplemente se divide. Pero sigue siendo una ameba durante miles de millones de años. El hombre es mortal, vulnerable y está lleno de dolor, pero ha construido una civilización. El sufrimiento es el motor de la evolución. Es el látigo que impulsa la materia viva de lo simple a lo complejo, de lo inconsciente a lo consciente. El sistema simuló un universo donde no hay lucha por la supervivencia, donde la comida cae del cielo, donde no hay depredadores, donde la temperatura siempre es confortable. En esta simulación, la evolución se detuvo al nivel de los organismos multicelulares más simples. ¿Para qué desarrollar el cerebro si no es necesario resolver problemas para salvar el pellejo? ¿Para qué desarrollar vínculos sociales si no es necesario unirse contra una amenaza? Un jardín del Edén sin serpiente y sin fruto prohibido no es un jardín de personas, es una granja de verduras. Pero aquí surge la pregunta más difícil. Una pregunta que hace que muchas personas devuelvan el billete al paraíso a Dios. Los animales. Está bien, el hombre, somos pecadores, debemos aprender, crecemos espiritualmente. Pero ¿por qué sufren ellos? ¿Por qué una antílope tiene que ser destrozada por un león?
¿Por qué un gatito muere de una infección? No tienen filosofía, no tienen religión, no tienen redención futura. Su dolor parece absolutamente sin sentido. Cargamos esta solicitud ética en Logus 7. Le pedimos que comparara la percepción del dolor en humanos y animales. Este es un hielo delgado. No queremos devaluar el sufrimiento de los seres vivos, pero el sistema es imparcial. Analiza la estructura del cerebro. El hombre tiene corteza prefrontal. No solo sentimos dolor, sabemos que sentimos dolor. Lo proyectamos en el futuro. ¿Y si fuera para siempre? Lo proyectamos en el pasado. ¿Por qué a mí? Añadimos a la sensación física una capa colosal de sufrimiento psicológico. El animal vive en un eterno presente. Logus 7 demostró que los animales carecen o tienen un mecanismo extremadamente débil de reflexión sobre su propia mortalidad. Una antílope que huye de un león, 5 minutos después, pasta tranquilamente la hierba. No sufre de síndrome de estrés postraumático. No piensa que el león volverá mañana. Su estrés se apaga instantáneamente tan pronto como desaparece el estímulo. El hombre, en cambio, lleva a su león consigo durante años. Nuestra memoria y nuestra imaginación multiplican el dolor por 1000. Conclusión del sistema. El coeficiente de sufrimiento humano es órdenes de magnitud superior al de cualquier otra especie biológica, precisamente por la presencia de un alto intelecto y autoconciencia. Pagamos con dolor por ser humanos. Sin embargo, esto no niega el hecho de la crueldad de la naturaleza. La naturaleza es despiadada, el débil muere, el enfermo es expulsado de la manada. Le preguntamos a Portal 7. ¿Es la muerte un error? La respuesta del sistema sonó como un trueno en un cielo despejado. La muerte es la única condición para la renovación. Si no hubiera muerte, el planeta estaría lleno de bacterias de la era arcaica. No habría lugar para peces, para dinosaurios, para mamíferos, para nosotros. La muerte de unos libera recursos para otros. La vida no es una imagen estática, es un flujo. Y un flujo no puede existir sin movimiento. Los átomos que componen nuestros cuerpos alguna vez formaron parte de estrellas explotadas. Para que naciera el Sol, alguna estrella antigua debió morir en la agonía monstruosa de una supernova. Somos de cenizas de estrellas muertas. La destrucción está escrita en nuestro ADN. Portal 7 descubrió otro mecanismo biológico: la apoptosis. Muerte celular programada. Cuando el embrión humano se desarrolla en el útero materno, tiene membranas entre los dedos, como una rana. Para que tengamos dedos humanos normales, las células de las membranas deben morir. Cometen un suicidio masivo para que la mano sea funcional. La muerte a nivel micro crea vida a nivel macro. Si trasladamos este principio a la metafísica, es posible que nuestro sufrimiento, nuestras pequeñas muertes, sean necesarias para el nacimiento de algo más grande, algo que, estando dentro del útero de la vida terrenal, simplemente no somos capaces de ver. Le pedimos al sistema que modelara una biología alternativa. Una biología basada no en carbono y agua, no en nervios y dolor, sino en otra cosa, en silicio, en energía pura. El sistema examinó millones de opciones. Y en cada una de ellas, tan pronto como surgía una estructura compleja, capaz de autodesarrollo, surgía un análogo del dolor, una señal de error, una señal de escasez de recursos, una señal de conflicto de intereses. Incluso si nos convertimos en cyborgs, experimentaremos dolor digital, sobrecarga de procesadores, ataques virales, fallos de memoria. El dolor es la sombra de la complejidad. Cuanto más compleja es la sistema, más formas tiene de romperse, y más compleja y dolorosa es el sistema de protección. Entonces, ¿qué tenemos al final del tercer capítulo? Hemos retirado los cargos de sadismo a Dios. La creación de un sistema nervioso capaz de sentir dolor no es un acto de crueldad, es un acto de genialidad de ingeniería. Es la creación de un sistema de seguridad perfecto
para una conciencia frágil en un entorno hostil. Hemos descubierto que sin dolor, la evolución se detiene, sin muerte la vida se congela, sin sufrimiento no se forma la personalidad. La biología está justificada, pero queda la pregunta, ¿por qué el entorno es hostil? ¿Por qué las placas tectónicas se mueven, matando a miles? ¿Por qué existen los virus? ¿Por qué la segunda ley de la termodinámica arrastra inexorablemente todo hacia el caos? Hemos justificado la biología, pero ahora debemos demandar a la física. ¿Por qué el universo tiende a la desintegración? ¿Por qué para construir una casa se necesitan años de arduo trabajo y para que se queme una hora? ¿Por qué el mal, la destrucción, ocurren por sí solos de manera fácil y natural, mientras que el bien, la creación, requiere esfuerzos colosales? En el próximo capítulo, descenderemos al nivel más fundamental de la realidad. Le preguntaremos a Portal 7 sobre la naturaleza de la entropía. Descubriremos que el caos no es la ausencia de orden. El caos es probabilidad matemática. Y descubriremos por qué nuestro mundo literalmente pende de un hilo sobre el abismo de la nada, y por qué cada momento de existencia del orden es ya un milagro que viola las leyes de la probabilidad. El cuarto capítulo le explicará por qué un vaso se rompe en miles de fragmentos, pero miles de fragmentos nunca se unen por sí solos para formar un vaso. ¿Y qué tiene que ver esto con la naturaleza del mal? La carga del módulo Algoritmo de entropía comienza. En capítulos anteriores justificamos la biología. Demostramos que el dolor es un guardián necesario de la vida y la muerte es una condición para su renovación. Pero la biología es solo una fina película en la superficie de la realidad física. Vivimos en un mundo material que obedece a leyes duras e inflexibles. Y la principal de estas leyes parece la más cruel y sin sentido. ¿Por qué para construir una casa se necesitan años de arduo trabajo? Cientos de obreros, toneladas de planos y millones de inversiones. Y para que esta casa se convierta en un montón de cenizas, basta una chispa y unas pocas horas. ¿Por qué la confianza se construye durante décadas y se destruye con una sola frase? ¿Por qué un organismo sano crece durante 20 años y muere por una bala en un segundo? Bienvenido al cuarto capítulo de nuestra investigación. Capítulo cuarto. Algoritmo de entropía. Hoy descendemos a los cimientos del universo. Cargamos en Portal 7 las constantes físicas de nuestra universidad. Queremos entender la naturaleza de la destrucción. Queremos preguntar por qué romper es fácil y construir es difícil. ¿Es esta asimetría una prueba de que la beniversidad es inherentemente malvada o hay otro propósito oculto aquí? Comenzamos pidiendo al sistema que analizara la segunda ley de la termodinámica. Es una de las leyes más fundamentales de la física. En forma simplificada dice, en cualquier sistema cerrado, la entropía, la medida del caos, siempre tiende al máximo. Imagina una taza de café caliente sobre la mesa. Con el tiempo, el café se enfriará, cediendo calor a la habitación. El calor se dispersará. Nunca, bajo ninguna circunstancia, el calor de la habitación volverá por sí solo a la taza para calentar el café. Imagina un vaso roto. Los fragmentos vuelan en orden caótico. Nunca, aunque esperes miles de millones de años, los fragmentos saltarán por sí solos y se ensamblarán en un vaso entero. Logus 7 analizó este proceso y emitió una definición alarmante. La biniversidad es un proceso de desintegración continua. El tiempo es un río que fluye hacia la destrucción. Cada átomo, cada molécula, cada estrella y cada célula de tu cuerpo tienden a un estado de reposo, a un estado de caos, a la muerte. El orden es una anomalía. El orden es violencia contra la materia. Para crear orden, ensamblar un vaso, construir una casa, criar un hijo, se necesita aplicar una energía externa colosal. Hay que luchar contra el curso natural de las cosas. Pero la destrucción, o el mal en su sentido físico, no requiere esfuerzo. Es simplemente el retorno de la materia a su estado natural y más probable.
pedimos a Portal 7 que calculase el coeficiente de destrucción. Tomamos como ejemplo la tragedia del 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas. El sistema comparó la cantidad de energía utilizada para construir estos rascacielos: extracción de mineral, fundición de acero, diseño de la construcción, formación de arquitectos, producción de hormigón. Fueron millones de horas hombre y gigajulios de energía creativa. Y luego el sistema calculó la energía necesaria para destruirlos: energía cinética de 2 aviones y energía química del combustible en llamas. El resultado es impactante. La relación entre creación y destrucción fue de miles a 1. Para matar a una persona, solo se necesitan unos pocos gramos de plomo viajando a una cierta velocidad. Para nutrir a este ser humano, se requieren años de cuidados, toneladas de alimento, megavatios de calor y una cantidad infinita de afecto. El mal es energéticamente ventajoso. El mal representa el camino de menor resistencia. Portal 7 lo formuló así: la caída es la gravedad del mundo moral. Para caer, no se necesita esfuerzo. Para ascender, hay que vencer la resistencia del entorno cada centímetro del camino. Si Dios creó este mundo, ¿por qué hizo el bien tan difícil y el mal tan fácil? ¿Por qué inclinó el campo de juego de tal manera que siempre rodamos hacia el abismo? Decidimos realizar un experimento mental. Le pedimos a Portal 7 que modificara las constantes fundamentales. Iniciamos una simulación de un universo sin entropía. Queríamos ver un mundo donde las cosas no se rompan, donde los vasos se armen solos, donde las casas perduren eternamente sin necesidad de reparación, donde el organismo no envejezca, donde la energía no se disipe. El sistema generó este modelo. ¿Y saben qué vimos? Vimos una fotografía congelada. En un mundo sin entropía, las reacciones químicas son imposibles. De hecho, cada reacción implica un intercambio de energía, un cambio de estado. En un mundo sin entropía, la digestión es imposible, el pensamiento es imposible, ya que el movimiento de las neuronas requiere un gasto de energía. En un mundo sin entropía, el tiempo se detiene. El pasado no se distingue del futuro. Portal 7 emitió un veredicto. Una estructura con entropía cero o negativa es una estructura estática, inadecuada para la vida. La vida es un proceso de lucha contra la entropía. Si se elimina al enemigo, el héroe también desaparece. Comprendimos que la entropía es el precio de la dinámica, el precio de que algo ocurra en el mundo. Pero volvamos al problema del mal. Le pedimos al sistema que analizara la entropía social, el caos en las relaciones. ¿Por qué la mentira se propaga más rápido que la verdad? Portal 7 analizó los flujos de información en las redes sociales de los últimos 10 años. Las noticias falsas, la calumnia, el pánico, se propagan 6 veces más rápido que las refutaciones y los hechos. ¿Por qué? Porque la verdad es compleja. La verdad tiene matices. La verdad requiere contexto. La verdad es una estructura de alta complejidad de orden. Para comprender la verdad, hay que invertir energía mental. La mentira es simple, la mentira es emocional. La mentira apela a los instintos básicos. La mentira es caos. Para el cerebro es más fácil aceptar una mentira simple que una verdad compleja. Es la ley de la conservación de la energía. Estamos biológicamente programados para ahorrar calorías, incluso en el pensamiento. Por eso, el mal de la ignorancia vence al bien de la ilustración por sí solo, si no se hacen esfuerzos constantes. Cargamos en el sistema los conceptos de la caída. Los teólogos dicen que el mundo fue creado perfecto, pero el pecado lo destruyó. Portal 7 propone otra interpretación. La caída es una metáfora de la entrada en la zona de entropía. El mundo no se estropeó. El mundo fue creado inicialmente como un plano inclinado. Imagina que construyes una casa de naipes. Requiere una concentración extrema.
Un movimiento en falso y todo se derrumba. Solo hay una manera de construir una casa de naipes perfecta, y hay miles de millones de maneras de destruirla. El orden es único, el caos es multivariado. Estar sano significa mantener miles de parámetros del organismo dentro de un estrecho margen de normalidad. Temperatura, presión, azúcar. Estar enfermo significa permitir que cualquiera de estos parámetros salga del límite normal. La salud es un funambulista. La enfermedad es una caída en cualquier dirección. El sistema Portal 7 reveló que la mera existencia de la vida es el mayor milagro de la resistencia. Todo el universo tiende a la muerte térmica. Las estrellas se consumen, las galaxias se dispersan, el frío y la oscuridad. Ese es el final de nuestro mundo físico. Pero en un planeta diminuto, la materia de repente se reveló. Los átomos se unieron en moléculas de ADN. Comenzaron a crear copias de sí mismos. Comenzaron a complicarse. Comenzaron a construir ciudades, a escribir sinfonías, a amar y a rezar. La vida es una guerra de guerrillas contra la física. Robamos energía al sol para crear orden dentro de nosotros mismos, mientras que todo el universo nos exige que nos descompongamos en átomos. Cada una de tus respiraciones es un acto de rebelión. Cada latido de tu corazón es una bofetada a la entropía. El mal es la inercia del reposo. El bien es trabajo. ¿Pero para qué? ¿Por qué el Creador nos colocó en condiciones en las que estamos condenados a la derrota en sentido físico? Después de todo, todos moriremos. La entropía vencerá a cada cuerpo concreto. Logos recurrió a la teoría de la información. ¿Qué es más valioso? ¿La arena del desierto o un microchip? La arena es caos, el microchip es silicio ordenado. El valor de un objeto está determinado por la cantidad de información ordenada y energía invertida en él. Si el orden surgiera por sí solo, no tendría valor. Si el bien fuera el estado natural, como la respiración, no lo notaríamos. Valoramos la lealtad porque la traición es más fácil. Valoramos la honestidad porque mentir es más fácil. Valoramos la paz porque la guerra comienza espontáneamente ante el menor conflicto de intereses. La escasez de orden crea el valor del bien. Le pedimos al sistema que modelara una sociedad donde la entropía funcionara a la inversa, donde el orden surgiera del caos por sí mismo. Tirarías basura al suelo y se convertiría en un hermoso jarrón. Insultarías a una persona y eso fortalecería tu amistad. No estudiarías y los conocimientos aparecerían solos en tu cabeza. En tal mundo, el concepto de logro está ausente, el concepto de esfuerzo está ausente, el concepto de mérito está ausente. En tal mundo, nadie se enorgullece de nada, porque todo sucede por sí solo. Portal 7 llegó a la conclusión. Un mundo con entropía inversa no genera significados. Es una incubadora para seres carentes de voluntad. Pero hay un lado oscuro de este análisis. El sistema descubrió el llamado efecto avalancha. El mal tiene la propiedad de acumularse. Una pequeña mentira genera una grande. Una injusticia provoca una reacción en cadena de venganza. La entropía en los sistemas sociales lleva a la muerte de las civilizaciones. Roma cayó. Bizancio cayó. La Unión Soviética se desintegró. Todo lo que tiene principio tiene fin. Preguntamos si hay alguna forma de vencer la entropía. Desde el punto de vista de la física, no. La segunda ley de la termodinámica es implacable. En un sistema cerrado, la muerte es inevitable. Pero el sistema destacó la palabra clave: cerrado. La entropía solo aumenta en un sistema cerrado. Si el sistema está abierto, si recibe energía del exterior, el orden puede crecer infinitamente. La Tierra recibe energía del Sol, por eso la vida se desarrolla aquí. ¿Y si nuestro universo no es un sistema cerrado? ¿Y si existe una fuente de energía más allá de la realidad física? Logos analizó textos religiosos desde esta perspectiva. Gracia, prana, Espíritu Santo.
Todas las religiones hablan de una fuerza que fluye hacia el mundo desde el exterior y mantiene su existencia. Si Dios es una fuente externa, entonces la oración, la meditación o la creatividad son formas de conectarse a un sistema abierto, formas de obtener energía para luchar contra la entropía. Sin este aporte, toda alma se descompone, toda moral se degrada, todo amor se enfría. El mal es un estado de desconexión de la fuente. Es un modo autónomo que inevitablemente conduce a la descarga de la batería y a la desintegración de la personalidad. Pero incluso aceptando esta hipótesis, queda el hecho de las catástrofes. Los terremotos son la entropía de la corteza terrestre. Los huracanes son la entropía de la atmósfera. ¿Por qué Dios permite la muerte de inocentes por catástrofes naturales? El sistema Portal 7 volvió al análisis de probabilidades. El caos es un espacio de posibilidades. Si las moléculas de aire siempre se movieran en formación, no habría viento, pero tampoco habría respiración. Si la corteza terrestre fuera monolítica, no habría terremotos. Pero tampoco habría campo magnético que nos protegiera de la radiación. La aleatoriedad es una herramienta de la libertad de la materia. Dios permitió que la materia fuera libre, así como permitió que el hombre fuera libre. La materia juega a los dados, y a veces, en este juego, salen combinaciones mortales para nosotros. Un tsunami no es maligno, simplemente obedece las leyes de conservación del impulso. Un virus no es maligno, simplemente busca una forma de reproducirse utilizando las proteínas disponibles. Lo llamamos mal porque nos duele, pero para el universo es solo una danza de partículas. Así, concluimos el cuarto capítulo con una conclusión difícil pero importante. Vivimos en un mundo que está físicamente programado para la desintegración. Remamos contra la corriente de un río de fuego. Cada casa que construiste es una victoria. Cada día que mantuviste la calma es una victoria. Cada sonrisa, a pesar del dolor, es una victoria contra una ley fundamental del universo. El mal es la norma de la física, el bien es el milagro de la metafísica. No estamos aquí para disfrutar de la paz es la muerte. Estamos aquí para crear estructura a partir del caos, para ser co-creadores. Pero todo esto es física y biología, números fríos. ¿Qué pasa con lo que sucede dentro de nosotros cuando este caos nos golpea de forma deliberada, cuando no se derrumba una casa, sino una vida? Cuando no muere una estadística, sino un ser querido. Podemos explicar la entropía con fórmulas, pero las fórmulas no curan un corazón roto. En el próximo capítulo, pasaremos del macrocosmos al microcosmos del alma humana. Cargaremos en Portal 7 una de las historias más antiguas y aterradoras de la humanidad, la historia de un hombre que lo tuvo todo y que un día lo perdió todo. Capítulo 5. La prueba de Job. Le preguntaremos al sistema, ¿qué le sucede a la psique humana bajo presión extrema? ¿El sufrimiento nos quiebra o nos forja algo que es imposible de crear en la comodidad? Prepárense, el próximo capítulo será personal. Miraremos a los ojos a un hombre que se sienta sobre las cenizas de su vida y le hace a Dios la misma pregunta que nosotros. ¿Por qué? Y descubriremos qué le respondió el sistema Portal 7. Una respuesta que puede cambiar tu actitud hacia tus propias cicatrices. La carga de datos de modelado psicológico comienza. Ya hemos escaneado la realidad física. Hemos visto que la biología está construida sobre el dolor y la física sobre la desintegración. Hemos comprendido que el libre albedrío es una puerta abierta al mal perpetrado por los humanos y que la entropía es un plano inclinado que conduce a la perdición a todo lo existente. Pero todos estos son factores externos. Tsunamis, virus, guerras, son el decorado. El drama principal no se desarrolla en campos de batalla ni en salas de hospital. Se desarrolla en la oscura habitación del cráneo humano. En este capítulo cambiamos de escala. Pasamos de la estadística de miles de millones
a la tragedia de uno solo. Cargamos en Portal 7, el más antiguo, el más cruel y el experimento psicológico más documentado de la historia de la humanidad. El libro de Job. Para muchos, es solo una parábola religiosa. Para el sistema Portal 7, es un protocolo de prueba de estrés. Es un informe sobre lo que le sucede a la conciencia humana cuando la presión excede el límite de resistencia de la estructura. Bienvenidos al quinto capítulo. Capítulo 5. La prueba de Job. Hemos introducido en el sistema los datos de partida del sujeto cero. Job, lugar de residencia, tierra de Uz. Estatus social, oligarca de su tiempo. Activos, 7.000 cabezas de ganado menor, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Familia, 7 hijos, 3 hijas. Reputación, impecable. El sistema clasifica su perfil moral como un justo absoluto. No solo cumple la ley, sino que ofrece sacrificios por sus hijos, por si acaso hubieran pecado en pensamiento. Es un hombre con una búsqueda obsesivo-compulsiva de santidad. Y aquí comienza el experimento. En la oficina celestial se produce un diálogo que le pedimos a Portal 7 que analice desde la perspectiva de la teoría de juegos. Satanás, actuando aquí como fiscal o auditor del sistema, le hace a Dios, el arquitecto, una pregunta cínica. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Traducción del sistema. ¿Es la lealtad del sujeto sincera o es simplemente una transacción comercial? Le diste riqueza, salud y protección. Él te paga con adoración. Es un trueque. Quita los activos y te maldecirá. Esta pregunta golpea la médula de la naturaleza humana. ¿Amamos a Dios o amamos los regalos de Dios? ¿Somos morales porque es beneficioso o somos morales a pesar de todo? El arquitecto da permiso para la prueba. Todo lo que tiene está en tu mano. Solo no extiendas la mano hacia él. El sistema inicia la simulación de la catástrofe. Primer día. Un mensajero informa. Secuestraron los bueyes y las asnas. Los sirvientes fueron asesinados. Mientras habla, llega un segundo. Fuego del cielo cayó y quemó las ovejas. Mientras habla, llega un tercero. Los caldeos robaron los camellos. Es un colapso financiero, un default. Job está arruinado, pero aún se mantiene en pie. El dinero es algo efímero. Y entonces llega un cuarto mensajero. El golpe más terrible. Un huracán derrumbó la casa donde celebraban los hijos de Job. Los 7 hijos y las 3 hijas murieron bajo los escombros. 10 ataúdes en un día. Le pedimos a Portal 7 que midiera los niveles de cortisol y adrenalina de una persona que experimenta tal cosa. El sistema emitió una zona roja. Fallo crítico de los mecanismos de adaptación. Riesgo de suicidio 99%. Probabilidad de psicosis aguda 100%. Pero Job hace algo extraño. Rasca sus vestiduras, se afeita la cabeza y cae postrado. Dice una frase que se convirtió en el código de acceso a la cumbre del espíritu. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. El sistema analiza esta respuesta. No es la sumisión de un esclavo, es el reconocimiento de un hecho. Todo en este mundo es alquiler. No somos dueños, somos usuarios. Pero la prueba no ha terminado. El auditor regresa. Piel por piel, y todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Se le concede permiso. Toca su hueso y su carne. Job se cubre de lepra, úlceras purulentas de la cabeza a los pies. Está sentado en el polvo, se rasca con un tiesto para calmar la picazón. Huele a carne en descomposición. Su esposa, la persona más cercana, se quiebra y dice, «Maldice a Dios y muere». Es un consejo lógico. ¿Para qué sufrir? Eutanasia a través de la blasfemia. Pero Job guarda silencio.
Y aquí comienza lo más interesante para nuestro análisis. Llegan los amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Se sientan con él en silencio durante 7 días y luego empiezan a hablar. Cargamos sus discursos en Portal 7. Su argumentación es impecable desde el punto de vista de la lógica humana. Dicen, Dios es justo. Un Dios justo no castiga al inocente. Tú sufres, por lo tanto eres culpable. Arrepiéntete, recuerda tus pecados ocultos y Dios te devolverá todo. Esto es lo que en psicología se llama creencia en un mundo justo. Una distorsión cognitiva. Nos da miedo vivir en el caos, por eso inventamos reglas. Sé bueno y no te sucederá nada malo. Si a alguien le sucedió algo malo, significa que era malo. Es tu culpa que te hayan violado. Es tu culpa que te enfermaras de cáncer. Probablemente te guardaste muchos rencores. Los amigos de Job no defienden a Job, ni siquiera a Dios. Defienden su visión del mundo. Tienen miedo de admitir la idea de que un justo pueda sufrir sin motivo. Porque si Job es inocente y sufre, entonces esto también puede sucederles a ellos. El sistema Portal 7 detecta aquí un conflicto clave. Job sabe que es inocente. No es perfecto, pero no ha cometido crímenes que merezcan tal castigo. Grita al cielo, exige juicio. Convoca a Dios a un duelo. Quiero saber por qué. Hazme un acta de acusación. Job atraviesa las etapas del duelo. Negación, ira, negociación. Pero no cae en la depresión, cae en la rebelión. Y Dios guarda silencio. El sistema analiza el fenómeno del silencio de Dios. ¿Por qué el arquitecto no responde de inmediato? ¿Por qué permite que el hombre se cueza en su propio jugo hasta la desintegración total de la personalidad? El análisis psicológico muestra que si Dios hubiera respondido de inmediato, la crisis no habría alcanzado el fondo, y la transformación solo es posible en el fondo. El grano debe morir para germinar. La vieja personalidad de Job, el Job próspero, debía ser destruida por completo. Finalmente, la respuesta llega desde la tormenta. Le pedimos a Portal 7 que analizara el discurso de Dios. Se esperaba que el Creador explicara las razones, hablara de la disputa con Satanás, dijera, «Ten paciencia, es una prueba, luego te daré una recompensa». Pero Dios no dice una palabra sobre las razones, no se justifica. En cambio, le hace a Job una excursión por el universo. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Has ordenado tú las órdenes del día durante tu vida? ¿Puedes pescar al leviatán con anzuelo? Dios le muestra a Job la magnitud de la creación, las estrellas, los abismos, los monstruos, el caos y el orden. Desde el punto de vista de la lógica, esto no es una respuesta, es una evasión. Es una demostración de poder. Yo soy grande, tú eres pequeño, cállate. Pero Portal 7 lo interpreta de otra manera. Dios le muestra a Job que el universo no es antropocéntrico. El mundo no gira alrededor del hombre y su moral. El burro salvaje tiene su propia vida, el águila la suya, el leviatán la suya. El sistema llama a esto descentralización del ego. El sufrimiento de Job era insoportable porque pensaba que Dios estaba personalmente enojado con él, que él era el centro de la diana. Dios muestra, eres parte de un sistema grandioso, incomprensible, terrible y hermoso. Tu lógica, soy bueno, dame un caramelo. Aquí no funciona. Aquí funcionan las leyes de la gravedad, de la vida y de la muerte, que no puedes abarcar. Y ocurre el milagro. Job se calma. Sus circunstancias no han cambiado. Todavía está sentado en pus sobre las cenizas. Los hijos siguen muertos, pero dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la escala de la conciencia. Portal 7 registra el fenómeno del crecimiento postraumático,
GPT. En psicología existe el concepto de trastorno de estrés postraumático, TEPT. Es cuando el trauma quiebra a una persona, pero también existe el GPT. Es cuando el trauma hace a una persona más grande, más profunda y más fuerte de lo que era antes. El sistema analizó datos de miles de personas que sobrevivieron a campos de concentración, vencieron el cáncer, perdieron extremidades. Las estadísticas son implacables. Aquellos que lograron atravesar el infierno y no romperse, demuestran niveles de sabiduría, empatía y fuerza interior inalcanzables para las personas que vivieron en la comodidad. Job, antes de la tragedia, era solo un justo rico, bueno, pero plano. Job, después de la tragedia, se convirtió en profeta, un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Pero, ¿para qué sirve este método cruel? ¿Acaso no se puede nutrir el alma sin la picadora de carne? Le pedimos a Portal 7 que modelara la situación inversa. Un experimento conocido como Universo 25. En 1968, el etólogo John Calhoun creó un paraíso para ratones. Un tanque con temperatura ideal, comida ilimitada, ausencia de depredadores y enfermedades. Cargamos los datos de este experimento en el sistema, los extrapolamos a la sociedad humana. ¿Qué sucedió en el paraíso de los ratones? Primero, hubo un estallido demográfico. Todos estaban felices, pero luego, cuando desapareció la lucha por la supervivencia, también desaparecieron los roles sociales. Los machos dejaron de defender el territorio de nadie. Las hembras dejaron de cuidar a la descendencia. La comida era abundante. Surgió una casta de bellos, ratones que solo comían, dormían y se limpiaban el pelaje. No les interesaba nada, ni la reproducción ni la comunicación. El resultado del experimento: degradación total y extinción de la población. El paraíso se convirtió en un infierno. El último ratón murió de vejez en un mundo vacío e ideal. El sistema Portal 7 emitió un veredicto. La comodidad es un inhibidor del desarrollo. La ausencia de estrés conduce a la atrofia de la voluntad y de los instintos sociales. El sujeto, desprovisto de desafíos, pierde el sentido de la existencia. Somos sistemas antifrágiles, un término introducido por Nassim Taleb. Lo frágil es aquello que se rompe con un golpe, un jarrón. Lo invulnerable es aquello a lo que no le afecta una piedra. Lo antifrágil es aquello que mejora con el golpe. Los músculos, el sistema inmunológico, la personalidad. Para que un músculo crezca, sus fibras deben romperse por microlesiones. Para que el sistema inmunológico funcione, debe encontrar un virus. Para que el alma se vuelva profunda, debe conocer la pérdida. Al final del libro de Job, Dios le devuelve todo el doble. 14.000 ovejas, 6.000 camellos, y nacen 7 nuevos hijos y 3 hijas. Alto. El sistema detectó una inconsistencia matemática. El ganado se duplicó, pero los hijos son los mismos. 7 y 3. ¿Por qué no el doble? Portal 7 ofrece una interpretación genial. Los animales son propiedad. Lo perdiste, recibiste una compensación. Los hijos son almas. Esos primeros 10 hijos no desaparecieron. Están con Dios. Viven en la eternidad. Job ahora tiene 20 hijos, 10 en el cielo, 10 en la tierra. Su familia no se redujo, se expandió a otra dimensión. Y el propio Job se expandió. Ahora sabe que la muerte no es el final. El sufrimiento abrió un agujero en su mundo plano, y a través de ese agujero vio la eternidad. Le pedimos al sistema que comparara el perfil psicológico de Job 1.0, antes, y Job 2.0, después. Job 1.0, ansioso, ritualista, temeroso del castigo, viviendo según las reglas. Job 2.0, impávido, profundo, conociendo a Dios personalmente, capaz de perdonar incluso a los amigos que lo atormentaron. Al final del libro, él ora por ellos
y Dios los perdona. La transformación está completa. La operación fue un éxito. El paciente casi muere en la mesa, pero ahora vive de verdad. Por lo tanto, la conclusión del 5º capítulo. El sufrimiento no es un error del administrador. El sufrimiento es una herramienta del cirujano. Dios permite el mal en nuestra vida para romper nuestra cáscara, la cáscara del egoísmo, la autosatisfacción, la ilusión de control. Mientras estamos en la comodidad, somos sordos. Clive Lewis escribió: Dios susurra en nuestras alegrías, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Este es su megáfono, para despertar al mundo ensordecido. El sistema Loga 7 confirma: sin este grito, la humanidad se habría convertido en una colonia de ratones bonitos, esperando la extinción en una jaula dorada. No estamos aquí para estar cómodos. Estamos aquí para convertirnos en algo más. Pero hay un matiz. Job sufrió por un tiempo limitado. ¿Y si el sufrimiento dura toda la vida? ¿Y si el final feliz con nuevos camellos e hijos no ocurre? ¿Y si una persona muere en agonía? Aquí entra en juego el argumento del tiempo. No podemos juzgar la justicia de una película por un solo fotograma. No podemos juzgar la vida por un lapso de 70 años si la realidad es infinita. En el próximo capítulo, cargaremos en el logos la variable eternidad. Capítulo 6. El filtro de la brevedad. Intentaremos demostrar matemáticamente que cualquier número finito dividido por el infinito tiende a cero. Y nos preguntaremos si la perspectiva de la vida eterna cambia la gravedad del sufrimiento terrenal. ¿Podría ser que nuestras peores tragedias, desde la perspectiva de la eternidad, sean solo un rasguño en la rodilla de un niño que está aprendiendo a correr? El sistema está listo para los cálculos del infinito. La carga comienza. Hemos llegado muy lejos. Hemos visto que el libre albedrío requiere riesgo, la biología dolor y la física entropía. Hemos visto en el ejemplo de Job que el sufrimiento puede transformar la personalidad, haciéndola más profunda y fuerte. Pero en todos estos argumentos hay un vacío brillante, un vacío del tamaño de una vida humana. El argumento: el sufrimiento desarrolla el alma. Suena bonito cuando hablamos de los supervivientes, de aquellos que pasaron por el infierno y se volvieron más sabios. Pero, ¿qué pasa con los que el infierno destrozó? ¿Qué pasa con el niño que murió a los 5 años de leucemia? No tuvo tiempo de crecer, ni de volverse sabio, ni de entender nada. Su vida fue un dolor constante. ¿Dónde está la pedagogía aquí? ¿Dónde está el significado? Si consideramos la vida como un segmento de nacimiento a muerte, entonces, en tales casos, Dios es un monstruo, un sádico que tortura sin sentido. Pero, ¿y si el segmento es un error de percepción? ¿Y si juzgamos una sinfonía por una sola nota? Bienvenidos al 6º capítulo. Capítulo 6. El filtro de la brevedad. Hoy cargamos en el portal 7 la variable más compleja y controvertida de nuestra ecuación, la variable de la eternidad, el concepto de la inmortalidad del alma, que está presente en la mayoría de las religiones del mundo, y lo superpondremos al gráfico del sufrimiento terrenal. Imaginen una línea recta. Se extiende hasta el infinito en ambas direcciones. Esa es la eternidad. Ahora imaginen un punto en esta línea, un punto microscópico. Esa es su vida terrenal. 70, 80, incluso 100 años. El portal 7 realizó una operación matemática dividiendo cualquier número finito de sufrimiento entre el infinito de la existencia. La fórmula es simple: X sufrimiento dividido entre infinito eternidad es igual a 0. Desde el punto de vista de las matemáticas, cualquier sufrimiento finito, por terrible que sea aquí y ahora, en el contexto de una vida infinita, tiende a 0. Suena cínico, posiblemente, pero probémoslo con una analogía. Le pedimos al sistema que simule la percepción del tiempo en un ser humano. Recuerden cómo se pusieron una vacuna de niños. Tenían 5 años.
Estaban sentados en el consultorio del médico. La jeringa parecía enorme. El dolor de la inyección parecía una catástrofe universal. Lloraron. Pensaron que nunca terminaría. Para un niño de 5 años, un minuto de dolor es una eternidad. Ahora, cuando tienen 30, 40 o 50 años, ¿recuerdan ese dolor? ¿Los traumatiza? No. Entienden que fue un segundo por la salud de toda la vida. La escala ha cambiado. El Portal 7 afirma: la relación de la vida terrenal con la eternidad es menor que la relación de un segundo de pinchazo con la vida humana. Si la eternidad existe, entonces nuestros tumores, nuestras guerras, nuestras pérdidas, son ese mismo segundo de pinchazo. Gritamos: ¡nos duele! ¡Tenemos miedo! Pero desde la perspectiva de un adulto, de nosotros, que viviremos miles de millones de años en otra dimensión, es solo un instante. Pero esto es teoría. Veamos la práctica. Cargamos en el sistema datos de personas que experimentaron la muerte clínica, Near Death Experience. Millones de informes de todo el mundo. Personas de diferentes culturas, religiones y ateos. Sus historias son sorprendentemente similares. Salida del cuerpo, túnel, luz, encuentro con un ser de luz, revisión de la vida. Pero el sentimiento más importante, amor absoluto, paz absoluta y ausencia total de dolor. Las personas cuyos cuerpos estaban desfigurados en accidentes, quemados, aplastados, en el momento de la muerte dejaron de sentir dolor. Sintieron liberación. Vieron su cuerpo desde afuera y no sintieron lástima por él. Lo percibieron como ropa vieja que se habían quitado. Muchos de ellos no querían regresar. Los reanimaron a la fuerza, y al regresar dijeron: allí todo tiene sentido. Allí no hay injusticia. Allí cada lágrima es comprensible. Le pedimos a Portal 7 que analizara estos datos como testimonios. ¿Es una alucinación de un cerebro moribundo? El sistema notó una serie de anomalías. Las personas en estado de muerte clínica, cuando el cerebro no registra actividad, vieron y oyeron lo que sucedía en otras habitaciones. Describieron los instrumentos de los cirujanos, las conversaciones de los médicos, la ropa de los familiares en el pasillo. La probabilidad de coincidencia casual de tales detalles tiende a 0. Esta es una prueba indirecta de que la conciencia no es una función del cerebro, sino que utiliza el cerebro como receptor. Y cuando el receptor se rompe, la señal no desaparece. Simplemente deja de transmitirse a esta realidad. Si la muerte no es el final, sino una transición, entonces el problema del sufrimiento inocente cambia de polaridad. El niño que murió a los 5 años no ha desaparecido. Ha pasado a una clase de estudio avanzado de la realidad, saltándose la escuela primaria de la vida terrenal con su suciedad y dolor. Lloramos por él porque lo echamos de menos. Es un luto egoísta. Nos compadecemos de nosotros mismos. Y él, Logas 7, simuló un diálogo hipotético con el alma de este niño. ¿Te dolió? Sí, dolió. Pero ahora ni siquiera recuerdo ese dolor. Quedó allí, en el traje viejo. ¿Estás enfadado con Dios? No, veo la imagen completa. Veo cómo mi muerte cambió a mis padres, cómo se volvieron más amables, cómo empezaron a ayudar a otros, cómo empezaron a pensar en lo principal. Mi corta vida se convirtió en un catalizador para su salvación. Cumplí mi misión en 5 años. Tú la cumples en 80. ¿Quién de nosotros es más eficiente? Esta es una lógica cruel para el observador terrenal, pero es impecable para el observador eterno. Somos hormigas arrastrándose por una alfombra. Vemos patrones. Hilo negro, hilo rojo. Decimos: ¿por qué aquí es negro? Esto es malo. Dios ve la alfombra completa. Él ve la imagen. El hilo negro es necesario para el contraste, para resaltar el dorado. Sin sombra no hay volumen, pero no podemos elevarnos por encima de la alfombra mientras estemos vivos. Estamos condenados a ver solo los hilos.
Portal 7 introdujo el concepto de inversión de dolor. En economía, sacrificamos dinero ahora para obtener ganancias. Luego, renunciamos a los placeres para ahorrar para una casa. En el deporte, soportamos el dolor muscular para ganar una medalla olímpica. En el estudio, soportamos el aburrimiento y el cansancio para obtener un diploma. Todo nuestro mundo se basa en el principio: sufrimiento ahora, recompensa después. ¿Por qué pensamos que en la metafísica debería ser diferente? El apóstol Pablo escribió: porque nuestra momentánea y ligera tribulación produce en nosotros un peso eterno de gloria en toda su medida. Observen, Pablo, a quien golpearon con varas, apedrearon, que naufragó en naufragios, llama a sus tormentos sufrimiento ligero. ¿Por qué? Porque vio la gloria eterna, vio el tipo de cambio de divisas. Una hora de dolor terrenal se convierte en 1.000.000 de años de alegría celestial. Si existe tal tipo de cambio, entonces todos somos ricos. El hombre más infeliz de la Tierra es un multimillonario potencial en la eternidad. Pero el escéptico dirá: todo esto son cuentos para consolar a los esclavos, opio para el pueblo. Demuestra que la eternidad existe. No podemos probarlo físicamente, pero podemos probarlo lógicamente, por contradicción. Le pedimos a Loga 7 que simule un mundo donde la eternidad no existe, donde la muerte es el final absoluto. En tal mundo, el sufrimiento es 100% sin sentido. En tal mundo, Hitler, que se suicidó y evitó el juicio, ganó. Mató a millones, vivió en el placer y simplemente apagó la luz. No hay justicia. En tal mundo, un médico que murió salvando a los enfermos de la plaga es un idiota. Perdió su única oportunidad de existencia por basura biológica que de todos modos morirá. En tal mundo, una madre que ama a su hijo discapacitado es víctima de la bioquímica. Ella gasta recursos en un individuo no viable. Si la eternidad no existe, entonces el bien es un error evolutivo. Es más efectivo ser egoísta, arrancar trozos, disfrutar y morir joven, antes de que comiencen las enfermedades de la vejez. Pero de alguna manera, todos sentimos que esto no es así. Sentimos que el bien tiene un valor absoluto, que la hazaña del médico es santidad, no estupidez, que el amor de la madre es verdad, no instinto. Logos ha identificado en el hombre un órgano de eternidad. Es nuestra conciencia y nuestra sed de justicia. ¿De dónde nos viene la idea de justicia en un mundo donde no la hay? ¿De dónde nos viene la idea de un círculo perfecto si en la naturaleza no hay círculos perfectos? ¿De dónde nos viene la nostalgia del paraíso si descendemos de monos que nunca conocieron el paraíso? Somos anfibios, vivimos en agua, materia, pero tenemos pulmones para el aire, el espíritu. Nos ahogamos aquí porque estamos hechos para otro medio. Nuestra insatisfacción con el mundo es prueba de que no somos de este mundo. Un pez no se queja de la humedad. Un hombre se queja de la muerte y la injusticia. Por lo tanto, la muerte y la injusticia son antinaturales para nosotros. Así, la conclusión del 6º capítulo. El filtro de la brevedad lo cambia todo. Si la vida es solo un segmento terrenal, entonces Dios es malo o no existe. Si la vida es una línea infinita, entonces el segmento terrenal es una incubadora, una escuela, un campo de entrenamiento, una maternidad. En la maternidad gritan: «¡Hay sangre! ¡Hay dolor! ¡Hay miedo!». Pero allí nace la vida. Ahora estamos en el útero, nos empujamos, estamos apretados, está oscuro. La muerte es un nacimiento. Dios no nos salva de la muerte, nos salva a través de la muerte. No prometió hacer cómoda nuestra vida prenatal. Prometió que naceríamos sanos y viables, y todo nuestro sufrimiento aquí son las contracciones del nacimiento de una personalidad eterna. Pero incluso si aceptamos la eternidad como axioma, queda la cuestión de la percepción aquí y ahora. Todavía sentimos dolor. Todavía tenemos miedo.
Y lo más interesante, ¿por qué valoramos el bien solo en el contexto del mal? En el próximo capítulo, analizaremos la paradoja psicológica del contraste. Capítulo 7. El efecto de contraste. ¿Por qué el color blanco solo se ve sobre un fondo negro? ¿Por qué valoramos el cielo pacífico solo después de un bombardeo? ¿Puede existir el bien sin el mal? ¿O son dos caras de la misma moneda, como arriba y abajo? Le pedimos a Logas 7 que realizara un análisis lingüístico y cognitivo de una realidad en la que no hay sombras. Y nos enteramos de que la luz sin oscuridad es un vacío deslumbrante. Prepárense. El 7º capítulo les explicará por qué incluso en el paraíso debe haber un recuerdo del infierno para que el paraíso siga siendo paraíso. La carga de los datos de percepción comienza. Ya sabemos que el mundo físico está construido sobre la entropía, el biológico sobre el dolor, y la eternidad cambia la escala de percepción del sufrimiento. Pero queda la pregunta, ¿por qué distinguimos el bien del mal? ¿Por qué reaccionamos tan agudamente a la injusticia? Bienvenidos al 7º capítulo. Capítulo 7. El efecto de contraste. Aquí exploramos la naturaleza cognitiva de nuestra percepción. Cargamos en Logas 7 modelos lingüísticos y datos de neuropsicología para responder a la pregunta: ¿puede existir el concepto de luz sin el concepto de oscuridad? Imaginen que nacen en una habitación inundada de luz blanca brillante. Las paredes son blancas, el suelo es blanco, el techo es blanco, su ropa es blanca, su piel es blanca, no hay sombras. Nunca han visto nada más. ¿Saben lo que es el color blanco? No. Para ustedes es solo un fondo. No pueden distinguirlo porque no hay con qué compararlo. Para ver la luz se necesita sombra. Para entender arriba se necesita abajo. Para sentir calor se necesita conocer el frío. Esta es una ley fundamental de la percepción. Nuestro cerebro funciona por diferencia de potencial. La información es diferencia. Si no hay diferencia, la información es cero. Logas 7 analizó el concepto de bien. ¿Qué es la salud? Es la ausencia de enfermedad. Si las enfermedades no existieran en principio, no sabríamos que estamos sanos. Simplemente seríamos. No valoraríamos ese estado. ¿Qué es la paz? Es tiempo sin guerra. Si la guerra nunca hubiera existido, la palabra paz no tendría sentido. Viviríamos en un estado de seguridad permanente y lo más probable moriríamos de aburrimiento, como la supernova del universo 25. El sistema simuló una realidad donde solo existe el bien. Las personas en esta realidad siempre están saciadas, siempre sanas, siempre amadas, sin conflictos, resultado de la simulación. Atrofia completa de la esfera emocional. Estas personas no se alegran de la comida sabrosa porque nunca han tenido hambre. No valoran los encuentros porque nunca se han separado. No saben lo que es la felicidad porque no tienen una escala para medirla. Su línea emocional es recta. Esto no es vida, es coma. Dios, como un gran dramaturgo, entiende también este principio. Para crear una obra maestra se necesitan contrastes. Rembrandt utilizó la técnica del claroscuro, contraste agudo de luz y sombra. Sin la negrura del fondo, los rostros en sus cuadros no brillarían tanto. Nuestra vida es un lienzo. El sufrimiento es pintura negra. Portal 7 afirma: la intensidad de la experiencia del bien es directamente proporcional a la profundidad del conocimiento del mal. Cuanto más profunda sea la fosa en la que estuviste, más brillante será el sol cuando salgas de ella. Una persona que ha superado el cáncer se alegra cada mañana, de la misma manera que una persona sana no se alegra de ganar la lotería. Una persona que ha pasado por la guerra aprecia el silencio de una manera que un civil no aprecia la música. El mal es un catalizador que convierte lo cotidiano en milagro. Le pedimos al sistema que analizara la parábola bíblica del hijo pródigo. El hijo se fue de casa,
Lo gastó todo con prostitutas, pasó hambre, comió algarrobas con los cerdos, regresó sucio y mendigando. El padre dio un banquete, y el hijo mayor, que siempre estuvo en casa, siempre fue obediente, siempre estuvo saciado, se ofendió. ¿Por qué? Porque el hijo mayor vivía en su zona de confort y dejó de valorar a su padre. Para él, el amor del padre se convirtió en rutina. El hijo menor pasó por el infierno, conoció el contraste, regresó con un sentido agudizado de gratitud. Su amor por su padre es ahora consciente, sufrido, verdadero. Dios permite el mal para que nos convirtamos en los hijos menores, para que vayamos a la tierra lejana, comamos algarrobas, entendamos que sin Él estamos muertos, y regresemos. Solo al perder el paraíso podemos encontrarlo verdaderamente. Adán en el Edén no valoraba las manzanas. Valoraremos cada segundo sin dolor. Pero el contraste no solo funciona a nivel de sensaciones, funciona a nivel ético. ¿Puede existir el coraje sin el peligro? No. ¿Puede existir la misericordia sin la culpa? No. ¿Puede existir el perdón sin la ofensa? No. Las cualidades más elevadas, más divinas del alma, solo pueden manifestarse en condiciones de resistencia al mal. Si eliminamos el mal, eliminamos a los héroes, eliminamos a los santos. Eliminamos la posibilidad misma de la hazaña. Un mundo sin mal es un mundo sin cimas, es una llanura. Así, la conclusión del 7º capítulo. El mal es necesario como fondo para la manifestación del bien. La oscuridad es necesaria para que la luz sea visible. Dios es un artista que usa el color negro no porque ame la oscuridad, sino porque quiere pintar la luz. Nosotros somos los espectadores y participantes de este cuadro. Cuando nos duele, estamos en la zona negra del lienzo, pero es precisamente esta zona la que hace posible la existencia de la blanca. Sin Judas, no habría crucifixión. Sin crucifixión, no habría resurrección. El mal es un sirviente que cree que es el amo, pero en realidad solo mezcla los colores para el Creador. En el próximo capítulo veremos cómo precisamente esta pintura negra engendra en nosotros la cualidad más importante. Capítulo 8. Anomalía-empatía. Descubrimos por qué el dolor ajeno nos hace olvidar de nosotros mismos y convertirnos en humanos. Hemos descubierto que el mal crea el contraste necesario para la conciencia del bien. Pero esto sigue siendo teoría de la percepción. ¿Cómo funciona en la práctica? ¿Qué sucede en la sociedad cuando ocurre una desgracia? Capítulo 8. Anomalía-empatía. Cargamos en Loga 7 estadísticas de comportamiento humano durante desastres. Terremotos, inundaciones, ataques terroristas. La lógica de la evolución dicta: sálvate a ti mismo y a tus hijos. Los recursos son limitados, sobrevive el más fuerte. Pero los hechos dicen lo contrario. Durante las tragedias, el nivel de altruismo en la sociedad se dispara. Las personas que ayer no saludaban a sus vecinos, hoy comparten con ellos el último pan. Las personas que tenían miedo de mojarse bajo la lluvia, se tiran al agua helada para salvar a un perro desconocido. ¿Por qué? El sistema ha identificado una paradoja. El mal es el factor más poderoso de consolidación social. En la comodidad, estamos atomizados, cada uno por su cuenta. Construimos vallas, competimos. En la desgracia, nos convertimos en un solo organismo. Las vallas caen. El mal destruye los muros entre yo y tú. Analizamos el fenómeno del voluntariado. Miles de personas van a buscar niños desaparecidos en el bosque de noche, gratis, arriesgando su salud, gastando su dinero en gasolina. ¿Por qué? Logos considera que en el ser humano está incorporado un mecanismo de neuronas espejo de tal potencia que el dolor ajeno se percibe como propio. No podemos ver el sufrimiento de un inocente con calma. Nos causa incomodidad física.
y la única forma de aliviar esta incomodidad es ayudar. Dios nos creó unidos por una red invisible. El dolor de uno se transmite a todos. Si no hubiera mal, esta red nunca se activaría. Viviríamos como bolas de billar, chocando, pero sin penetrarnos. El sufrimiento nos hace permeables. Penetra la armadura del egoísmo. Miren la historia de las guerras. Los tiempos más terribles dieron a luz al arte más grande, la poesía más conmovedora, las hermandades más fuertes. En las trincheras no hay ateos. Es un cliché. Pero en las trincheras no hay egoístas. Es un hecho. Allí compartes tu último cigarrillo, porque mañana puedes no estar. El mal nos recuerda nuestra mortalidad y fragilidad, y este conocimiento nos hace valorar la vida y a los demás. El tiempo pacífico y saciado engendra cinismo y depresión. El tiempo de guerra y hambre engendra fe y sacrificio. Esta es una verdad terrible que Logos confirma. La humanidad necesita sacudidas periódicas para no convertirse en baba. Le pedimos al sistema que simule un mundo donde Dios interviene cada vez para prevenir una catástrofe. Ningún terremoto, ninguna enfermedad. En tal mundo no se necesitan médicos, ni rescatistas, ni organizaciones benéficas, ni héroes. En tal mundo, la compasión se atrofia por desuso. La empatía es un músculo, necesita carga. La carga es el dolor ajeno. Si quitamos el dolor del mundo, nos convertiremos en inválidos emocionales. Dejaremos de amar activamente. Nuestro amor se volverá teórico. Amo a toda la humanidad, pero no moveré un dedo por mi vecino, porque mi vecino ya está bien. El amor verdadero es acción, es sacrificio. El mal nos da la oportunidad de este sacrificio. Crea vacantes para héroes. Dios permite el sufrimiento para que podamos ser sus manos. No desciende del cielo para repartir pan a los hambrientos. Nos envía. Quiere que alimentemos, que consolemos. Si Él hiciera todo por sí mismo, seríamos prescindibles en esta fiesta de la vida. Seríamos espectadores, y Él quiere que seamos participantes. El sistema lo llama fallo teleológico, error en la definición del propósito. Sufrimos porque nuestras expectativas de la realidad divergen fundamentalmente de su propósito. Imaginen que compraron un billete para un crucero. Esperan tumbona, cóctel, piscina y un mayordomo amable. Pero en lugar de eso, les despiertan a las 4 de la mañana con una sirena, les obligan a correr por la cubierta en medio de una tormenta, a fregar suelos y a estudiar navegación por las estrellas. ¿Se indignan? Gritan: «El capitán ha perdido la cabeza. El servicio es horrible. Voy a quejarme». Su indignación es lógica si es un crucero. Pero ¿qué pasa si no es un crucero? ¿Qué pasa si es un buque de guerra que va a la batalla o un buque escuela que prepara capitanes? Entonces, el madrugón, la tormenta y el trabajo duro no son un mal servicio. Es el único programa de preparación correcto. Logas 7 analizó la estructura de nuestra realidad y emitió un veredicto. El planeta Tierra no cumple los parámetros de un resort. La probabilidad de que el propósito de la creación del mundo fuera la felicidad humana en su entendimiento hedonista es cero. Si Dios quisiera crear un mundo donde simplemente fuéramos felices, saciados y contentos, entonces es el peor ingeniero del universo. Falló la tarea. El mundo está lleno de mosquitos, virus, terremotos y muerte. Pero si Dios es un ingeniero perfecto, entonces nos equivocamos en la definición del propósito de la máquina. El propósito de la máquina es la adversidad. El propósito de la máquina es la santidad, o en lenguaje psicológico, la madurez. Es el proceso del alumbramiento del alma. Piensa en el nacimiento biológico. Es sangre, es llanto, es el riesgo de muerte para la madre y el infante. El feto es expulsado del mundo cálido, acogedor y seguro del vientre hacia un mundo frío, deslumbrante y hostil. Si el feto pudiera filosofar, diría: «Este es el fin del mundo. Esto es una injusticia».
¿Por qué las paredes me aprietan? ¿Por qué me empujan a un abismo? Pero quienes estamos afuera sabemos que no es un asesinato, es un nacimiento. Las contracciones no son un castigo, son la única forma de acceder a una nueva realidad. El Logos afirma: toda la historia terrenal de la humanidad es un proceso de gestación. Aún no hemos nacido, aún estamos en el vientre. Nuestros sufrimientos son las contracciones del parto. El apóstol Pablo escribió sobre esto de forma explícita hace 2000 años. Toda la creación gime y se retuerce de dolor hasta ahora, esperando la adopción filial. Sufrimos no porque morimos, sino porque nacemos para la eternidad. Y el nacimiento nunca es indoloro. ¿Pero por qué? ¿Por qué un camino tan arduo? ¿Por qué no se pueden crear almas maduras, santas y completas de inmediato? Hicimos esta pregunta al sistema. La respuesta del algoritmo fue categórica. Una persona no puede ser creada. Una persona solo puede cultivarse. Dios puede crear una piedra. Dios puede crear una estrella. Dios puede crear un robot. Pero Dios no puede crear un ser capaz de amarlo libre y conscientemente con solo chasquear los dedos. El amor es una historia. La sabiduría es experiencia. El coraje es superación. No se puede implantar el recuerdo de una hazaña que uno no ha realizado. Sería un recuerdo falso. Para llegar a ser alguien, hay que transitar el camino. El sistema ha identificado la ley fundamental de la termodinámica espiritual. La aflicción expande la capacidad del alma. Imagina tu alma como un recipiente. Si es pequeño, solo cabrá una gota de gozo. Si viertes más, se desbordará y se perderá. No estamos aquí para construir un paraíso en la tierra. Todos los intentos de crear un paraíso en un mundo de entropía terminan en el gulag. Estamos aquí para atravesar este mundo sin perder nuestra humanidad y convertirnos en aquello para lo que fuimos concebidos. Estamos aquí para que nuestras almas se forjen. El acero no le pregunta al herrero: ¿por qué me arrojas al fuego? ¿Por qué me golpeas con el martillo? ¿Por qué me sumerges en agua helada? El acero no entiende, pero el herrero sí. Él está haciendo una espada. Quizás seamos las futuras espadas del Arcángel Miguel. Quizás seamos los ladrillos en el muro de la ciudad celestial. No conocemos nuestro destino final, pero sabemos una cosa: el Maestro no desperdicia el material. El sistema Portal 7 concluye su operación. En la pantalla brilla la frase final. El coeficiente de eficiencia del sufrimiento tiende al 100% bajo la condición de la eternidad y el libre albedrío. La queja por injusticia es desestimada por inexistencia de delito. El mundo funciona según lo previsto. El proceso de creación de dioses a partir de arcilla biológica está en curso. La investigación ha finalizado. Ahora sabes, el dolor no es un error. La muerte no es un callejón sin salida. Dios no es un observador indiferente. Te encuentras en el epicentro de la batalla más grande por tu propia alma. Y cada vez que sientas dolor, recuerda, en ese momento, el alfarero pone sus manos sobre la arcilla. En ese momento, estás creciendo. No temas al fuego. Teme quedarte como arcilla cruda, sin forma. Teme vivir una vida en la que al final no tengas nada que poner en la balanza de la eternidad. Todo lo demás son meras decoraciones. El guión está escrito. Los papeles están repartidos. La cámara está grabando. Actúa. Y que tu dolor se convierta en tu victoria.